Bienvenidos a un nuevo vídeo de Punto Práctico en el que vamos a aprender a tejer esta camiseta a crochet. Para ello vamos a usar unas tijeras, 4 marcadores, una cinta métrica y el hilo que queramos usar con la aguja que indique el fabricante del hilo. Yo voy a usar este hilo de hilaturas LM que se llama Berta y es color arcilla. Os voy a dejar todos los detalles en la descripción del vídeo. Y por último os voy a dejar en pantalla la cantidad necesaria de hilo que necesitáis para tejer la camiseta. Antes de empezar vamos a realizar una pequeña muestra para saber la cantidad de puntos que necesitamos para la cadeneta de inicio. Y con la aguja que vayamos a usar vamos a hacer 25 puntos de cadeneta. Si estáis usando una aguja más pequeña que la mía, que es de 4 milímetros, podéis empezar haciendo 35 puntos de cadeneta en vez de 25. Terminamos la cadeneta de inicio y empezamos la primera vuelta de puntos altos. Empezamos la vuelta con 3 puntos de cadeneta y en el cuarto punto desde la aguja hacemos un punto alto. Como vais a ver, yo en vez de coger el punto que veis en pantalla, voy a coger la parte de atrás del punto. Y en el cuarto punto, en la parte de atrás del punto, hacemos ese punto alto. Después de ese primer punto alto, seguiremos haciendo puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Una vez hemos llegado al final de la vuelta, vamos a contar los puntos altos para comprobar si tenemos 25 o 35 puntos altos. Tenemos que recordar que estos 3 puntos de cadeneta que hemos hecho al principio de la vuelta no cuentan como punto alto. Comprobamos que tenemos la cantidad de puntos necesarios y seguimos con la segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho en la primera vuelta. Añadimos 3 puntos de cadeneta, le damos la vuelta a este tejido y en el cuarto punto desde la aguja hacemos un punto alto. Después seguimos con puntos altos en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Es importante sobre todo saber cuál es el último punto de la vuelta y no tener nunca en cuenta como un punto esos 3 puntos de cadeneta que hacemos al principio de la vuelta. Seguimos con la vuelta 3 añadiendo 3 puntos de cadeneta, dando la vuelta al tejido y haciendo un punto alto en el cuarto punto desde la aguja. Después seguimos haciendo puntos altos en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Y esto lo tenemos que repetir hasta tener un total de 5 vueltas. Ahora mismo vamos por la vuelta número 3, nos faltarían 2 vueltas más para tener 5 vueltas. Y esta sería nuestra muestra que necesitamos para conocer la cantidad de puntos necesarios para empezar nuestra camiseta. Buscamos nuestra cinta métrica y según la talla que queramos tejer, contamos la cantidad de puntos que tenemos en una distancia determinada. Esa distancia la voy a mostrar ahora por pantalla. Como yo estoy tejiendo una talla S, tendré que contar todos los puntos altos que tengo en 14 centímetros. Ya veréis que en vuestra muestra es fácil contar esos puntos altos porque se muestran en forma de líneas verticales. Y cada línea vertical corresponde a un punto distinto. Ponemos esa distancia con nuestra cinta métrica en medio de la tercera vuelta de nuestra muestra y contamos la cantidad de puntos que tenemos en esa distancia. Resumiendo lo que estoy haciendo, para una talla S necesito saber cuántos puntos tengo en 14 centímetros y en mi caso tendré un total de 20 puntos. La cantidad de puntos resultante tiene que ser siempre un número par. Por ejemplo, si habéis obtenido un total de 15 puntos,
Tendréis que sumar un punto más o un punto menos para obtener un número par, por ejemplo, 14 o 16. Apuntamos en algún sitio esa cantidad de puntos que hemos obtenido, multiplicamos esa cantidad de puntos por 4 y a ese resultado le sumamos 4 puntos más. A mí me quedaría un total de 84 puntos. Ahora sí que ya podemos empezar con la camiseta. Empezamos la camiseta haciendo un nudo y esa cantidad de puntos de cadeneta que hemos obtenido anteriormente. En mi caso, 84 puntos. Finalizada esa cadeneta de inicio, empezamos la primera vuelta. Esa primera vuelta va a ser una vuelta de puntos bajos. Por lo tanto, añadimos un punto de cadeneta para empezar la vuelta. Y en el segundo punto, desde la aguja, hacemos un punto bajo, cogiendo la parte de atrás del punto. Después seguiremos con puntos bajos en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y antes de continuar vamos a poner los marcadores. ¿Os acordáis de ese número que hemos calculado en una distancia determinada? En mi caso yo tenía 20 puntos en 14 centímetros. Esa cantidad de puntos la vamos a dividir entre 2, por lo tanto en mi caso son 10 puntos. Voy a contar esos 10 puntos desde el inicio de la vuelta y en el siguiente punto, es decir, en el punto 11, voy a añadir un marcador. Ahora volvemos a multiplicar ese valor por 2 y vuelvo a tener 20 puntos. Cuento esos 20 puntos y en el punto 21 voy a añadir un marcador. De nuevo voy a contar desde ese último marcador 20 puntos y en el punto 21 añado otra vez el marcador. Y por último, desde este último marcador, cuento de nuevo 20 puntos y añado en el punto 21 el marcador. Después de ese marcador me quedarán solamente 10 puntos. Os voy a dejar por pantalla un pequeño esquema de dónde poner los marcadores si tenéis una cantidad de puntos distintos de los que tengo yo. Y para tejer en circular vamos a unir el punto del final con el punto de inicio de la primera vuelta. Buscamos ese punto de inicio y en ese punto de inicio hacemos un punto deslizado. Y ahora ya podemos empezar con la segunda vuelta. Para ello añadimos 3 puntos de cadeneta. En esta segunda vuelta vamos a hacer puntos altos. Contamos 5 puntos desde la aguja y en este quinto punto hacemos un punto alto.
Si queréis, en esos 3 puntos de cadeneta inicial podemos añadir en el tercer punto de cadeneta un marcador que nos va a marcar el final de la vuelta. Una vez hecho ese primer punto alto, hacemos puntos altos en cada punto hasta llegar al primer marcador. En los marcadores es donde vamos a hacer los aumentos. Llegamos al primer marcador, sacamos el marcador de ese punto y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Después añadimos 2 puntos de cadeneta y volvemos a hacer un punto alto en el mismo punto donde teníamos el marcador. Como veis nos queda una especie de V y allí donde hemos hecho los 2 puntos de cadeneta añadimos el marcador. Y seguiremos con puntos altos hasta llegar al siguiente marcador para hacer otro aumento. Llegamos al segundo marcador, sacamos el marcador de ese punto donde está hacemos un punto alto donde estaba el marcador, añadimos 2 puntos de cadeneta y volvemos a hacer otro punto alto donde estaba el marcador. Y en ese hueco que nos ha quedado en forma de V ponemos de nuevo el marcador. Y seguimos con puntos altos hasta llegar al tercer marcador. Ya hemos llegado al tercer marcador, de nuevo sacamos el marcador del punto donde se encuentra hacemos un punto alto donde teníamos el marcador, añadimos 2 puntos de cadeneta y en el mismo punto hacemos de nuevo un punto alto. Y en ese hueco que nos ha quedado en forma de V, volvemos a poner el marcador. De nuevo, seguimos con puntos altos hasta llegar al último marcador. Llegamos al marcador y como hemos hecho hasta ahora, sacamos el marcador del punto donde está y hacemos un aumento. Hacemos un punto alto, añadimos 2 puntos de cadeneta y volvemos a hacer un punto alto en el mismo punto. Una vez hecho el aumento, volvemos a poner el marcador en ese hueco. Y seguimos con puntos altos hasta llegar al final de la vuelta.
Como veis, hemos llegado al final de la vuelta, así que vamos a buscar el tercer punto de cadeneta que hemos hecho al inicio de la vuelta y en ese tercer punto de cadeneta vamos a hacer un punto deslizado. Si habéis preferido poner un marcador en ese tercer punto de cadeneta, tenéis que hacer un punto deslizado allí donde tenéis el marcador. Para empezar la tercera vuelta vamos a añadir 3 puntos de cadeneta. Y si queréis podéis añadir un marcador en ese tercer punto de cadeneta, que nos va a marcar dónde vamos a hacer ese punto deslizado al final de la vuelta. En esta tercera vuelta, en vez de hacer puntos altos, vamos a hacer puntos cruzados. No os preocupéis porque es muy fácil de hacer y es como hacer vueltas de puntos altos pero con una pequeña modificación. Le damos la vuelta a la prenda para empezar esa tercera vuelta y contamos 5 puntos desde la aguja como hemos hecho en la vuelta anterior. Si hiciéramos vueltas de puntos altos, haríamos un punto alto en ese quinto punto, pero como vamos a hacer vueltas de puntos cruzados, vamos a hacer un punto alto en el sexto punto. Es decir, nos vamos a saltar el primer punto. Buscamos ese sexto punto desde la aguja y hacemos un punto alto. Como hemos dicho antes, nos hemos saltado el primer punto. Así que para hacer ese punto cruzado vamos a volver al punto anterior que nos hemos saltado y allí vamos a hacer un punto alto. Y como veis en pantalla, eso sería el punto cruzado. Y vamos a seguir con puntos cruzados hasta llegar al primer marcador donde vamos a hacer un aumento como hemos hecho antes. Para hacer el siguiente punto cruzado vamos a buscar los dos siguientes puntos, nos saltamos el primero de esos dos puntos y vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. Una vez hemos hecho ese punto alto, volvemos al punto anterior que nos hemos saltado y hacemos de nuevo un punto alto. Para hacer de nuevo un punto cruzado, buscamos los dos siguientes puntos, nos saltamos el primero de los dos y en ese segundo punto hacemos un punto alto. Después volvemos al punto que nos hemos saltado y hacemos un punto alto. Y seguimos de esta misma forma hasta llegar al primer marcador. Cuando llegamos al marcador, en ese hueco donde se encuentra el marcador es donde vamos a hacer el aumento. Recordamos cómo hacer el aumento, para ello primero sacamos el marcador del punto, hacemos un punto alto en ese hueco, después añadimos 2 puntos de cadeneta y volvemos a hacer de nuevo un punto alto en ese hueco. Por último, añadimos de nuevo el marcador para poder hacer los aumentos en la siguiente vuelta. Y seguiremos con puntos cruzados hasta llegar al siguiente marcador. Después de hacer ese aumento, buscamos los dos siguientes puntos y en el segundo punto hacemos un punto alto. Y para terminar el punto cruzado, buscamos el punto que nos hemos saltado y hacemos otro punto alto.
Seguimos con puntos cruzados hasta llegar al siguiente marcador. Cuando llegamos al marcador hacemos otro aumento, para ello sacamos el marcador del hueco donde está, añadimos un punto alto, hacemos 2 puntos de cadeneta y volvemos a hacer otro punto alto en el mismo punto. Y de nuevo volvemos a poner el marcador en ese hueco. Y así es como va quedando nuestra vuelta de puntos cruzados. Como veis, tenemos que ir haciendo puntos cruzados hasta llegar al siguiente marcador, donde vamos a hacer el aumento, que es hacer un punto alto, 2 puntos de cadeneta y de nuevo un punto alto en el mismo punto, y seguir con puntos cruzados hasta llegar al final de la vuelta. El último punto que vayáis a hacer en esta vuelta va a ser un punto alto normal. Como veis, yo ya he llegado al final de la vuelta haciendo los 4 aumentos donde estaban los 4 marcadores, y para poder unir el último punto con el primer punto de la vuelta, solo tengo que hacer un punto deslizado en el tercer punto de cadeneta que hemos hecho al inicio de la vuelta. Seguiremos haciendo vueltas y aumentos donde tenemos esos marcadores y vamos a ir combinando vueltas de puntos cruzados y vueltas de puntos altos. Como hemos terminado una vuelta de puntos cruzados, la siguiente vuelta sería una vuelta de puntos altos. Y al terminar esa vuelta de puntos altos, haremos una vuelta de puntos cruzados, sobre todo haciendo los aumentos donde tenemos los marcadores. Esto lo vamos a ir repitiendo hasta tener la medida deseada. Para saber cuál es la medida que necesitamos, vamos a poner el tejido de la forma que veis en pantalla y doblándolo de esta forma, poco a poco vais a ver que coge forma de camiseta, porque esto va a ir aumentando de la siguiente forma. Con la ayuda de una cinta métrica, vamos a ir midiendo de vez en cuando esta parte de arriba, que serían los hombros, con la parte de abajo del tejido. Según la talla que estéis haciendo, tendréis que ir a buscar una medida u otra. Cuando esto mida 20 metros aproximadamente, voy a dejar de aumentar y voy a cerrar las mangas para seguir con el cuerpo de la camiseta. Voy a dejar también en pantalla la medida que necesitáis para hacer cualquier talla. Como veis, yo ya he hecho unas cuantas vueltas, concretamente he hecho 8 vueltas más y como os he dicho antes, ya poco a poco va cogiendo forma de camiseta. He ido midiendo mi camiseta de la forma que os he enseñado antes y en mi caso ya mide unos 20 centímetros, que es la medida que necesito para la talla S. Si estáis haciendo una talla más grande, podéis continuar con más vueltas hasta tener la medida que deseáis. La última vuelta que hagáis antes de cerrar las mangas tiene que ser una vuelta de puntos cruzados. Ahora estoy yo haciendo la vuelta para cerrar esas mangas, por lo tanto estoy empezando una vuelta de puntos altos. En esa vuelta de puntos altos voy a hacer puntos altos en cada punto hasta llegar al primer marcador. En esta vuelta ya no vamos a hacer aumentos, así que cuando llegamos al marcador, sacamos el marcador de donde está añadimos un punto alto allí donde teníamos el marcador y ahora en vez de hacer puntos de cadeneta vamos a buscar el siguiente marcador siguiendo el sentido de la vuelta. Este, como veis, sería mi siguiente marcador y lo voy a poner al lado de donde tengo la aguja. Donde tenemos este siguiente marcador, vamos a hacer un punto alto en ese hueco. Y una vez hemos hecho ese punto alto, ya podemos sacar el marcador porque ya no lo vamos a usar.
Y como veis ya tenemos hecha la manga. Y seguimos con puntos altos normales hasta llegar al siguiente marcador, donde vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahora. De nuevo llegamos al marcador, hacemos un punto alto allí donde tenemos el marcador, ya lo podemos sacar porque ya no lo vamos a necesitar, y vamos a buscar el siguiente marcador, siguiendo el sentido de la vuelta. Este sería mi siguiente marcador y lo pongo al lado de la aguja. Y allí donde tengo ese marcador voy a añadir un punto alto. Sacamos el marcador que ya no vamos a usar y ya tenemos la otra manga hecha. Y seguiremos con puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y unimos el último punto con el primer punto de la vuelta. Como esta ha sido una vuelta de puntos altos, la siguiente vuelta va a ser una vuelta de puntos cruzados. A partir de ahora, las vueltas que vamos a hacer van a ser vueltas sin aumentos. Es decir, desde que empezáis hasta que termináis la vuelta, no os tenéis que parar en ningún sitio para hacer aumentos. Para confirmar que esta es vuestra talla y que os queda bien, os podéis ir probando la camiseta para ver si necesitáis más vueltas de aumentos. Una vez cerráis las mangas, ya solo os queda hacer la parte del cuerpo de la camiseta, que la podéis hacer tan larga como queráis. Este es el resultado de mi camiseta, que mide de largo unos 40 centímetros. Para que algunos acabados sean más bonitos, si queréis podéis añadir vueltas de puntos bajos en la parte de las mangas y en la parte inferior de la camiseta.